ubicamos en el Salmo número 13, Salmo de David. Salmo 13, plegaria pidiendo ayuda en la aflicción. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerto, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Se entiende por lo general que antes del amanecer, antes de despuntar el alba, es cuando la oscuridad de la noche se vuelve más intensa. Y aunque la oscuridad de la noche es más fuerte, es más intensa, eso no quiere decir que la mañana no va a llegar. No todo dura para siempre. Todo en la vida cambia, por lo general. Y aunque no deseemos experimentar lo que es la impaciencia, lo que es el desespero, pero hay momentos en la vida humana que definitivamente esos sentimientos nos invaden, atormentan nuestras almas, nuestras mentes, y a veces nos preguntamos, bueno, pero ¿hasta cuándo va a ser esta situación? ¿Hasta cuándo? Un cristiano piadoso realmente no desea desanimarse. Un cristiano piadoso no desea experimentar el desazón, no desea experimentar desespero, pero es inevitable que cuando llegan momentos fuertes de aflicción y uno lucha por mantenerse ecuánime, uno lucha por mantenerse tranquilo, sereno en medio de la situación difícil, flaqueamos cuando a veces esa situación se alarga más inclusive de lo que esperamos. No es solamente el tipo de aflicción que podamos tener, sino el tiempo que pueda durar esa aflicción. Eso es difícil, eso es duro, eso es agobiante. Hay un punto donde uno a la final termina diciendo, Señor, yo entiendo que necesito la aflicción. Señor, yo entiendo que es necesario que me pases por tribulaciones y angustias, pero en nuestro fondo del corazón no deseamos eso. Y aunque sabemos que lo necesitamos, esperamos que eso pase rápido. No queremos que dure mucho tiempo, por favor. Señor, sí, entiendo que es necesario pasar por el horno de la aflicción, pero no me dejes mucho tiempo. No me dejes mucho tiempo. Una situación similar es la que encontramos expresado en el Salmo 13. Es un salmo corto, pero definitivamente es un salmo intenso en su plegaria. El Salmo 13 comienza con un clamor totalmente desesperante. Podemos decirlo inclusive un clamor ansioso. ¿Hasta cuándo? Se dirige al Señor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Implícitamente en esos versículos nos dice un poco de cuál es la situación que está viviendo el salmista. Pero también vemos una petición, Señor, por favor interven ya en este asunto, en este problema. Y por último termina alabando al Señor. Por último termina alabando. No sabemos o desconocemos realmente cuál es la situación que estaba viviendo el salmista en ese momento. Lo que sí conocemos es que David está llegando a un punto donde ya lo está agobiando la desesperación. Aparentemente ha estado rogando al Señor, aparentemente ha estado esperando en el Señor, pero parece que la espera ya se vuelve agónica. Parece que la espera ya se vuelve
la impaciencia empieza a brotar en el corazón del salmista. Sí, yo me he mantenido hasta ahora, pero ya estoy llegando a un punto de quiebre, a un punto de quiebre. El salmista está expresando que la situación lo está agobiando y lanza un grito desgarrador. ¿Hasta cuándo, Señor? La situación era tan agobiante que él no pudo callarse más y tuvo que recurrir prácticamente a quejarse delante de Dios. Señor, esto es lo que siento. Parecía que los malvados entonces estaban ganando o se iban a salir con la suya. El Salmo, como estaba diciendo hace poco, no sabemos cuál es la situación real y genuina que tenía el salmista. No sabemos si estaba siendo perseguido por Absalón, Saúl, qué cosas estaría experimentando el salmista, pero definitivamente era una situación difícil. De hecho, fíjense en el versículo 4, versículo 3 dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. La situación no era cualquier cosa, aparentemente iba a desembocar en su muerte, en su propia muerte. Puede ser un enemigo externo o puede ser un enemigo interno como una enfermedad o simplemente el mismo Satanás. Lo cierto es que era una situación que lo estaba ahogando. Pero este salmo, el Salmo 3, hermanos, nos enseña algo muy importante. Es lícito que tú expreses tus sentimientos tal como los tienes delante de Dios y Dios no te va a censurar por eso. No vas a recibir censura de parte de Dios. Dios no se va a molestar por eso, por los sentimientos que pueden estar en tu alma. La Biblia declara qué cosas sí le desagrada a Dios cuando tú te apartas de Él. Una cosa sí es clara en la Biblia que le molesta a Dios cuando tú desconfías de Él. Fíjense en este salmo que si bien hay una queja ante Dios, pero esta queja no está impregnada de incredulidad. ¿Hasta cuándo, Jehová? Él no rehúsa el nombre de Jehová. Él entiende a quién se está dirigiendo y sabe que es poderoso para ayudarlo. No hay incredulidad en su alma. Respóndeme, oh Jehová, Dios mío. Lo está reconociendo. No hay incredulidad. Cantaré a Jehová. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Hay expresiones de verdadera credulidad de parte del salmista, pero eso no quita el hecho de que se esté sintiendo mal. No quita el hecho de que se está preguntando: Señor, pero ¿hasta cuándo me vas a dejar en esta situación? Ya no es suficiente, Señor. Este salmo lo vamos a dividir, hermanos, en 3 partes. Número 1. El grito del justo en medio de la prueba. El grito del justo en medio de la prueba. Número 2. La petición del justo en medio de la prueba. El grito del justo en medio de la prueba, versículos 1 y 2. La petición del justo en medio de la prueba, versículos 3 y 4. Y la afirmación o la reafirmación, mejor dicho, la confirmación o reafirmación de confianza del justo en medio de la prueba. En medio de la prueba. Vamos a considerar los primeros 2 versículos. Vamos a leerlo. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? El salmista comienza con una anáfora. Una anáfora es una frase que se repite para dar
el sentido de urgencia de la situación o la intensidad de lo que se quiere transmitir. Fíjense que aparece 4 veces en los primeros 2 versículos. ¿Hasta cuándo, Jehová? En la parte B del versículo 1 también, segunda vez. ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro? Versículo 2. ¿Hasta cuándo pondré consejo en mi alma? Versículo 2b. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo? Es un grito desesperado o desgarrador del alma del orante, del salmista. Se repite en 4 ocasiones y quiere transmitir lo intenso de la situación. Lo intenso de la situación. Necesito liberación. Estoy angustiado. Mi corazón está seco. Mi corazón sí necesita de tu ayuda, Señor. Era una situación sumamente difícil de soportar, pero no solamente, hermano, por la situación en sí que estaba viviendo el salmista, el cual desconocemos. Lo más agobiante que sentía el salmista es que en medio de la situación sentía que Dios no estaba. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Una cosa es pasar el valle de la prueba, otra cosa es pasarlo sin el rostro de Dios ahí, sin sentir las fuerzas de Dios. El salmista estaba sintiendo indiferencia de parte de Dios. Lo que más atribulaba la mente del salmista no era tanto la prueba ni el tiempo de la prueba, sino que sentía que Dios había escondido su rostro, sentía que Dios había volteado su rostro, y eso sí lo quebró por completo. Lo quebró por completo. Eso fue lo que lo llenó de terror. Moisés en una ocasión dijo: si tu presencia no hay delante de mí, no nos saques de aquí. Un piadoso piensa: si Dios no está allí, yo no quiero estar, porque es horrible no sentir la presencia de Dios. Así piensa un piadoso, alguien que anhela la presencia real de Dios y que en medio de la prueba puede afianzarse, puede agarrarse, puedes flotar en medio de ese mar de aflicción, puede emerger porque entiende que Dios está a su lado y es una fuerza que le da. Pero lo más difícil definitivamente, sentir que Dios te ha abandonado. Ese fue el desespero más grande del salmista. La carga de la aflicción se volvió más pesada, la lucha se volvió más intensa. Pero ¿qué tiene que ver o qué significa que Dios lo ha abandonado, hermanos? Ustedes recuerdan lo que hablamos del Salmo 6. Vayan conmigo al Salmo 6, versículo 1 y 4. Solamente vamos a leerlo. Salmo 6 del 1 al 4. Jehová, no me reprendas ¿en qué? Fíjense esa palabra. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ¿qué? Ira. Mantenga esas 2 palabras allí, enojo, ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Fíjense la misma pregunta. Versículo 4, vuélvete. El salmista estaba sintiendo el hecho de que Dios se voltee y sienta que está molesto, airado. Está sintiendo la ira de Dios. El abandono de Dios es la ira de Dios. El abandono amoroso de Dios. Matthew Henry declara y dice: a veces Dios esconde su rostro y deja a sus hijos en tinieblas tocante a su interés en Él. Y esto carga en ellos, en su corazón, más que cualquier otra aflicción exterior. Lo que más le pesa es sentir que Dios no ha estado cerca, que Dios no está cerca. El salmista en el primer versículo denuncia o declara
lo intenso de la situación, lo intenso de la situación. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? Sentía que Dios se había olvidado de él, pero ese para siempre hace una connotación de que sentía que el tiempo había sido demasiado largo. Ya el Señor no solamente se volteó, sino que me dejó definitivamente. Estamos hablando de lo que estaba sintiendo el salmista. Era una sensación. El versículo 2 nos dice cuáles eran aquellas evidencias o cosas que le decían a su corazón que Dios se había olvidado de él. Versículo 2: ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón? Cada día. ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Es decir, los enemigos estaban luchando contra él en algún asunto y estaban ganando y ganando, tenían más y más ventajas. Señor, me abandonaste. Me abandonaste, Señor. Entendía que las evidencias declaraban: Dios no está contigo. Cuando el creyente sufre y parece que Dios no oye sus oraciones, empieza a dudar, no del amor de Dios, sino de que Él sea un justo. ¿Por qué? El salmista entiende que el justo tiene el favor de Dios. Salmo 11:7 dice: porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El salmista entiende que un justo tiene el favor de Dios para ver el rostro de Dios. Pero ahora está tambaleando su situación. Ya va, aquí no es solamente, aquí el asunto, el problema no es Dios, aquí parece que el problema soy yo. A lo mejor yo no soy el justo y me estoy autoengañando. El salmista entendía que el justo tiene ese favor de Dios de poder mirar y contemplar su hermosura. Salmo 27:4, el salmista dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura y para inquirir, la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. La atención no es el sufrimiento físico del orante, sino el sufrimiento almático del orante. Su esperanza de que Dios lo iba a salvar se estaba aparentemente esfumando, y eso lo tenía desbastado. Y por eso declara: ¿hasta cuándo? ¿Será que no me vas a ayudar entonces? ¿Me vas a seguir dejando sentir este abandono? Y entonces, en medio de esa expresión desgarradora de su alma, en su sentimiento, expresar sus sentimientos tal y como la estaba teniendo, entonces le dice: mira, ¿cómo te acercas tú ante un ser más grande que tú en majestad? Mira. No podemos entender ese mira como una insolencia, como que tú me debes algo, sino es un mira de: aquí estoy, ponme atención. El salmista pide a su Dios: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, no te olvides de que tú eres mi Dios. Respóndeme porque tú eres mi Dios. No solamente eres Dios, tú eres mío. Tú eres mío. Y le pide algo: mira, respóndeme. Pero la pregunta es: ¿cómo quiere el orante que le responda el Señor? Y la frase que es la frase clave del Salmo 13: alumbra mis ojos. Alumbra mis ojos. Esta era una expresión para pedir claridad, para pedir renovación, avivamiento, nuevas fuerzas. Vayan conmigo a 1 Samuel capítulo 14.
Primer libro de Samuel, capítulo 14. Versículo 27. En este capítulo encontramos que Saúl había hecho que los demás, todo el ejército ayunara y que no dejara de ayunar hasta que mataran a David. Versículo 27. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel y llevó su mano a la boca y fueron ¿qué? Aclarados sus ojos. Vamos a seguir leyendo. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo ¿qué? Desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado el país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. Estaban viendo borroso ya del hambre. No habían consumido alimentos. No habían consumido algo que les saciara el apetito, el hambre. Los estaban matando. El hambre los estaba matando. Y Jonatán prueba un poco de miel y fueron aclarados sus ojos. Como decía un amigo mío, empezó a ver de blanco y negro, empezó a ver ya color. Fueron aclarados sus ojos. Tuvo una bocanada de aliento, de nuevas fuerzas, pero su situación era totalmente precaria. Cuando el salmista entonces declara: alumbra mis ojos, Señor, te necesito. Te necesito. Una expresión para decir: Señor, si tú no me respondes, me muero, porque estoy pasando hambre. Estoy pasando hambre. Alumbra mis ojos. Dame lo que necesito para respirar una vez más. Necesito una bocanada de aliento una vez más. Como dice en Esdras capítulo 9, versículo 8, lo voy a leer. Dice: y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Alumbrar los ojos es agarrar un poco más de fuerza. La situación es difícil, la situación es intensa. Señor, solamente tú me puedes alumbrar los ojos. Mi estómago está con hambre y si tú no me das, yo me muero. Por eso es que declaraba al principio: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo vas a levantar esta aflicción de mi vida? ¿Hasta cuándo? Bueno, Señor, si no la vas a levantar, por favor, permíteme una bocanada de aliento. Responde. Alumbra mis ojos. Volvemos al Salmo 13. Alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. He allí a dónde le iba a conducir si Dios no respondía. Dios tenía que estar atento y alerta. Es lo que nos dice el Salmo: Señor, no te olvides de mí, porque sin ti me muero. Hay dos razones por las que el salmista declara, del por qué necesitaba la ayuda divina. Número 1, alumbra mis ojos, versículo 3, para que no duerma de muerte. Es decir, la situación probablemente le iba a conducir irremediablemente a la muerte.
Pero lo peor de todo no era la muerte de él, sino que se iba a despedazar el nombre de Jehová. Versículo 4, para que no diga, mi enemigo lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Está en juego el nombre de Dios. Sí, iba a sufrir el orante, iba a sufrir el salmista, pero también el nombre de Dios iba a estar en cuestión. Número 1, hemos visto el grito del justo en medio de la prueba. Hemos visto la petición del justo en medio de la prueba. Señor, alumbra mis ojos. Número 1, porque si no me das lo que necesito, voy a la tumba. Y tercero, y segundo, si no me das el hecho de que yo fallezca, va a impugnar tu nombre definitivamente. ¿Por qué? Porque él ha esperado en Dios. Él ha esperado en Dios. Y si Dios no responde, entonces ¿para qué esperar algo que no va a responder? He allí el argumento del salmista. Versículos 5 y 6 para terminar. La confirmación o reafirmación de la confianza del justo en medio de la prueba. Él reafirma y confirma que sí está esperando todavía en el Señor. Mas yo en tu misericordia he confiado. He confiado. Mas yo en tu misericordia he confiado. Él dice que ha perseverado en esperar y esperar y esperar. Por eso le dice, alumbra mis ojos, Señor. Yo he perseverado en esperarte. No dejes, no me abandones. No dejes de responderme. Él se había refugiado en el Señor. Sí, había perseverado en eso. ¿Acaso a veces no tenemos situaciones donde sabemos en nuestra mente, bueno, solamente me toca orar y esperar? Pero eso es muy fácil decirlo. Pero qué tan difícil es vivirlo con la expectativa de cuándo va a responder Dios esto. Eso seca los huesos definitivamente. Sí, él se ha refugiado, ha perseverado en ello, pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Él le pide al Señor, Señor, por favor, manténme. Y él entonces quiere anticiparse a la inminente respuesta debido a su confianza, la respuesta de Dios. Mas yo en tu misericordia he confiado, lo habla en términos pasados, dice, mi corazón se alegrará en tu salvación. Reconoce que el carácter de Dios no cambia, es inmutable y por lo tanto pronto verá la salvación. Pero le pide, Señor, en este trance agudo, no vuelvas tu rostro de mí, más bien hazme entender que estás cerca. Alumbra mis ojos. Ha confiado y espera seguir confiando con una esperanza de que va a haber la salvación de esa situación, ¿ok? Esa palabra salvación está en el contexto de la situación que está teniendo, que sabe que puede tener una solución. Y a la final dice, ¿cuál es la respuesta lógica de saber que Dios me salvará? La respuesta lógica de saber que Dios sí va a actuar, de que yo confío y sigo esperando en la respuesta de Dios. Cantaré a Jehová. Cantaré a Jehová. Esa es la respuesta lógica de todo creyente que está en una situación difícil, que está en una situación apremiante, agobiante, pero todavía conserva confianza en el Señor. Le canta y le alaba el nombre de Dios. Hechos 16. Hechos capítulo 16. Es una ilustración impresionante de este salmo, por cierto. Hechos capítulo 16. Vamos a leerlo del versículo
22 en adelante. Hechos 16, 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Estamos hablando de Pablo y Silas, ¿ok? Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando el carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. No era simplemente que los habían golpeado, eso fue terrible. No solamente los golpearon, sino que los metieron en la cárcel. Eso incrementa el sufrimiento en la cárcel. Pero no solamente en la cárcel, en lo más profundo donde van los peores. Y no solamente en lo más profundo en el sótano, sino asegurarle los pies con cepo. Aflicción tras aflicción, carga sobre carga. Versículo 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ellos estaban en lo más profundo de la cárcel. ¿Cómo sería el canto de Pablo y Silas que los presos, todos, los oyeron? ¡Qué locos! Estos sí están de remate. Los acaban de azotar. Los colocaron en la cárcel injustamente. Los colocaron lo más adentro de la cárcel. No debería haber sido una suite. Debió haber tenido humedad, ratas, asquerosidades en lo más profundo, y ellos alabaron al Señor. Oraron, pidieron, seguramente, Señor, ¿hasta cuándo? Pero luego cantaron. Cuando dice que cantaron himnos, no estamos hablando de los himnos que tenemos hoy en día. Estamos hablando de que recitaron salmos, cantaron salmos al Señor. A lo mejor cantaron un Salmo 13, es probable, no sabemos. Pero ellos, a pesar de la aflicción y que iban irremisiblemente a la muerte, ellos entendían que el Señor estaba con ellos y le alabaron. Podemos llegar delante del Señor, hermanos, tal y como nos podemos sentir en el momento de la angustia y de la aflicción. Dios no nos va a rechazar por eso. Pero no te olvides, no exageres, Dios no te abandonará para siempre. No te olvides de que su carácter es misericordioso y que no te debe nada, sino que lo que te da es por su gracia y su misericordia. Apela a esa gracia y misericordia y no a ti. Respóndeme, oh Jehová, Dios mío, te voy a pedir porque tú eres mi Dios, no porque yo me lo merezco. Yo en tu misericordia he confiado. Él apela a la misericordia de Dios y no a lo que él haya hecho para Dios. Señor, aquí te tengo la lista de todas las cosas que he hecho para ti. Respóndeme. No hacemos las cosas para que Dios nos responda. Nosotros hacemos las cosas porque le corresponden a Dios. Y si Dios quiere, me salva. Y si no quiere, no me salva. W. Wilson dice: hay muchas situaciones en la vida del creyente en que las palabras de este salmo pueden ser una consolación y ayuda para revivir la fe que se hunde. Da unos ejemplos y luego dice: así pues, todo el que se sienta tentado a usar las quejas de este salmo
tenga la seguridad en su corazón de que Dios no olvida para siempre a su pueblo y que al final vendrá la ayuda. Y entre tanto, todas las cosas van a cooperar por el bien en favor de los que le aman. No te olvides de eso. Hay dificultades, es una situación difícil, pero no te olvides de lo más importante. Dios no te ha dado la espalda. Aunque lo podamos sentir por un momento, el Señor no da la espalda a sus hijos. Y en eso nos consolamos. ¿Qué cosa me da seguridad? Cristo me da esa seguridad de que en Cristo yo soy acepto en el amado. Nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, es probada con fuego. Y el tiempo que tengamos que estar allí en el fuego es el tiempo que Dios determina, no porque Él le gusta que suframos, sino porque Él quiere quitar toda reminiscencia, toda escoria, toda cosa que no va a resultar ni para tu beneficio ni para su gloria. Entonces, ¿hasta cuándo? La respuesta del Señor: hasta que yo diga. ¿Tú si eres malo o no? Hasta que yo vea que realmente he sacado las impurezas de tu vida. Es para tu bien. Consideremos el Salmo 13. Y aunque vengamos en situaciones difíciles, terribles, nunca olvidemos que aún en ese tiempo también tenemos argumentos y razones para seguir alabando a nuestro Dios, porque vamos a ver su salvación. Amén. Lo vamos a ver. Oramos. Gracias, bendito Señor, por este hermoso salmo que nos invita, Señor, a entender que ciertamente tú entiendes nuestras angustias, nuestros sentimientos, pero también, Señor, que nosotros podamos venir delante de ti para buscar lo que realmente debemos buscar. Como dice el salmista: alumbra mis ojos. Señor, que este salmo realmente nosotros podamos desear el alumbramiento de nuestros ojos. Que tú nos aclares, que tú nos reanimes, que tú nos vivifiques, Señor. Gracias por tu palabra y ayúdanos a seguir esperando en ti de manera correcta, alabándote y glorificándote en medio de la prueba. Tuya sea la gloria y la honra. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.